Gracias, señora presidenta. Bien, voy a ser breve y además también hemos solicitado agrupar las dos PNLs porque en realidad abordan cuestiones, primero, que están muy relacionadas entre ellas y, en segundo lugar, que ya hemos abordado también aquí esta mañana con motivo de la comparecencia del señor Hernández. En una de las proposiciones no de ley, de hecho, lo que estamos demandando es que el Consell elabore cada 3 meses, que elabore y difunda cada 3 meses un informe sobre las deudas que mantiene con acreedores no financieros, tanto para la Generalitat como para el conjunto de entes públicos que dependen de ella, y que incluya en ese informe también todos los gastos que no están recogidos en la contabilidad presupuestaria. ¿Por qué? Porque la contabilidad presupuestaria ofrece información sobre las obligaciones de pago registradas en ella, pero no ofrece información periódica ni sobre los gastos periodificados, que son esos a los que se refería el señor interventor, los de la cuenta 411, que conocemos de manera muy esporádica, ni tampoco sobre los gastos pendientes de aplicar a presupuesto, que son los famosos de la 409, a las que nos referíamos antes. Es más, si hay algún tipo de gasto que, como se ha podido constatar en el pasado, no estaba recogido en la cuenta 409 ni en la 411, pues nos gustaría que en ese informe se ofreciera información puntual y al menos trimestralmente sobre su evolución. Esta es la única manera de saber cuánto se debe, a quién se debe, qué organismo lo debe y desde cuánto tiempo se debe. Conoceríamos el importe real de todos los gastos no aplicados a presupuesto, de todas las deudas asociadas a ellos y también de las obligaciones de pago que se han desplazado con cargo a ejercicios futuros. Idealmente, esta información debería venir acompañada por un plan de tesorería que garantizase que se van a cubrir las obligaciones de pago en un plazo de tiempo razonable. No hemos incluido ello en nuestra propuesta de resolución porque hemos entendido que, dada la dependencia que tiene ahora mismo la Administración Autonómica del auxilio financiero del Estado, que es cada vez mayor, quizás la Generalitat no fuera capaz de estar en disposición de presentar ese plan de tesorería. Sin embargo, y en la medida en que parece que, como consecuencia de la adhesión al Fondo de Liquidez Autonómica, va a tener que presentarlo, pues lo lógico sería que acompañase a ese informe trimestral un plan de tesorería. Entendemos que la publicación de todas estas cifras, la difusión de todo tipo de datos respecto a las mismas, resulta necesaria tras la experiencia a la que nos hemos referido anteriormente, que se produjo hace unos meses en relación con el afloramiento de más de 1.800 millones en facturas del periodo 2009 a 2011, que no estaban previamente reconocidas en la contabilidad presupuestaria y que se registraron apresuradamente con motivo del cierre de la cuenta general que se presentó que se hizo pública hace unas semanas. Además, nos enfrentamos a un escenario en el que, como es conocido, las obligaciones con los acreedores no financieros se tienen que satisfacer. Se tienen que satisfacer antes o después, bien a través de su conversión en deuda financiera, como ha permitido el plan de pago a proveedores, o parece que va a permitir el Fondo de Liquidez Autonómica, bien a través de otros mecanismos. Por tanto, entendemos que la transparencia es fundamental como garantía de que los hechos que ocurrieron este año con el afloramiento masivo de facturas no van a volver a repetirse. De hecho, en la actualidad, la información que proporcionan los estados mensuales de ejecución pone de relieve que tan solo unos pocos meses después de aplicarse el plan de pagos a proveedores ya se ha vuelto a producir un incremento muy notable de las obligaciones de pago que la Generalitat tiene pendientes. A 31 de julio había casi 2.200 millones de euros en deudas de este ejercicio que no habían sido satisfechas. Y de ejercicios anteriores tenemos 2.238 millones de euros pendientes también a fecha 31 de julio. Es verdad que una parte fue remitida al plan de pagos a proveedores, pero otra parte, alrededor de la mitad, no pudo ser remitida porque no correspondía ni al capítulo 2 ni al capítulo 6. A esto habría que sumar lo que haya pendiente de la cuenta 409, que no todo se remitió al plan de pagos a proveedores, más las deudas periodificadas, cuya existencia conocemos, pero no tenemos información actualizada sobre su remisión a la contabilidad presupuestaria. Por tanto, y dada el previsible crecimiento de esas deudas con acreedores no financieros durante los próximos meses, entendemos que sería importante tener información detallada sobre su origen, sobre los plazos que han transcurrido desde que se registraron las facturas e incluso sobre un tema que está ahí pendiente, hoy al final no dio tiempo a verlo en la comparecencia del señor interventor, que es el que tiene que ver con la estimación que pueda tener la Generalitat sobre los intereses de demora
generados por todas estas deudas con los acreedores no financieros. Yo le hice una pregunta escrita al señor conseller hace unos meses, que me respondió hace poco, respecto a los intereses de demora que la Generalitat estima, y la verdad es que me dio una respuesta que no me ha satisfecho nada, porque me dice los que ha pagado, pero no me dice los que tiene estimados, los que se derivarían como consecuencia de todas las obligaciones pendientes de pago. Así que pues me temo que se lo tendré que volver a preguntar. Esto en relación con la proposición no de ley que se refiere a las deudas con los acreedores no financieros. Y hay otra proposición no de ley del mismo tenor, muy parecida a la anterior, que plantea efectivamente información trimestral relativa a la deuda financiera. Porque sí es verdad que sabemos que los mercados financieros están cerrados, bastante cerrados para las comunidades autónomas, especialmente para aquellas como la Comunidad Valenciana, que desgraciadamente disponen de los peores niveles de calificación crediticia. Siendo esto verdad, también es verdad que se han habilitado mecanismos por parte del Gobierno de España para facilitar el acceso a esa deuda financiera, y que la deuda financiera va a continuar creciendo, bien como consecuencia de las autorizaciones de endeudamiento que efectúe el Gobierno de España y que se pongan en marcha a través de los diferentes mecanismos que dicho Gobierno ha habilitado, bien como consecuencia del canje de la deuda comercial en deuda financiera. Por ejemplo, el plan de pagos a proveedores ha supuesto más de 4.300 millones de euros de deuda financiera adicional por canje respecto de la deuda comercial que tenemos que devolver. Estos 4.300 millones de euros el Estado no nos los ha regalado, los tenemos que devolver en 10 años, pagando intereses, tras 2 años de carencia en la devolución del capital. Y dado el importante volumen que esto supone en cuanto al incremento de la deuda financiera, pues nos gustaría tener una información detallada sobre el escenario, sobre el programa financiero que supone la aparición de este plan para la Comunidad Valenciana. Pero es que además hemos tenido conocimiento, a través de los medios de comunicación, de que la Comunidad Valenciana ha acudido en diversas ocasiones, a lo largo del ejercicio, al respaldo del ICO para refinanciar sus deudas financieras. Y ahora mismo no sabemos a ciencia cierta ni las cantidades, ni las condiciones, ni los plazos de las operaciones que han sido refinanciadas. Yo, buscando en el Google, haciendo una caza a través de Internet, pues he podido pillar algunas declaraciones del señor conseller Buch, que hablaba en el mes de enero de 1.022 millones de deuda refinanciada, en el mes de abril de 1.678 adicionales y a principios de julio de 135 millones adicionales de deuda refinanciada por el ICO, de vencimientos de deuda de la comunidad que han sido atendidos por el ICO. No sabemos si hay más, no sabemos las condiciones, no sabemos en qué circunstancias, ni siquiera sabemos qué va a pasar cuando este tipo de operaciones venzan, porque tampoco sabemos si han sido refinanciadas a largo plazo ni a corto plazo. Y dentro de unos días nuestra previsible adhesión al Fondo de Liquidez Autonómica va a suponer un nuevo aumento de la deuda financiera. Un aumento de la deuda financiera porque, además de la refinanciación de deuda, recibiremos también, a través del Fondo de Liquidez Autonómica, la posibilidad de cubrir el aumento del volumen de deuda financiera que ha habilitado el Consejo de Política Fiscal y Financiera para nuestra comunidad. En definitiva, que nos gustaría tener más información, porque la que tenemos ahora es muy limitada. Tenemos una información del Banco de España que publica simplemente un dato trimestral con el stock de deuda financiera y una información que está en la web del Instituto Valenciano de Finanzas que se publica con mucho retraso. Ahora mismo la que hay es de principios de este año, de 31 de marzo de 2012, y que además es muy insuficiente. Es muy insuficiente porque solo alude a las operaciones de mercado, no contiene todo el tipo de deuda financiera. Por eso, en esta PNL lo que demandamos es información trimestral que recoja unas previsiones actualizadas de los vencimientos, previsiones actualizadas que tengan en cuenta las renovaciones del trimestre anterior, porque cuando la deuda se va renovando, a veces ocurre que la que vence en el segundo trimestre se renueva por 3 meses y vuelve a vencer en el tercer trimestre, y esta información intertrimestral no la conocemos. También características de las renovaciones efectuadas, a través de qué mecanismo, en qué condiciones, si estamos o no recibiendo algún tipo de soporte por parte del ICO, por parte del Estado y de qué clase. Si estamos recurriendo a líneas de endeudamiento fuera de mercado, préstamos, créditos que no están en la información que proporciona el Instituto Valenciano de Finanzas. Y sobre todo, y por último, los compromisos de pago que ello supone con cargo a ejercicios futuros, porque la deuda al final hay que devolverla.
hay que devolverla y no es lo mismo en qué plazo se devuelva, si se devuelve más a largo plazo o más a corto plazo. De qué manera esa deuda carga los presupuestos de los próximos ejercicios no nos resulta indiferente, y nosotros entendemos que para nuestra labor en estas Cortes como oposición al Gobierno, que dispone del respaldo del grupo mayoritario, pues sería importante disponer de esta información. Nada más y gracias. Pues muchas gracias, señor López. Para fijar su posición, señor Blanco. Sí, molt breument per anunciar el vot a favor del grup d'Esquerra